Profe, perdón, tengo una duda, pero es más conceptual, no sé si hacerla. Sí, claro, dale. Más con esto de movimiento circular que hace ya un tiempito que lo vi. ¿Podemos repasar los conceptos? Sí. Más que nada la aceleración, ¿por qué apuntaba siempre al centro, por ejemplo? La velocidad como que se me hace intuitivo que es tangencial a la circunferencia, pero el resto no sé. ¿Vos querés ver el vector aceleración e ir Claro, analizando? Ok, espera que lo necesito tenerlo a mano, porque no sé cuál es. Mira, ¿dónde tengo eso? Está en la teórica, ¿no? Vamos a ver una teoría. en la teórica puso las fórmulas, así de una. Ah, ¿y vos querés saber cómo se obtienen? Eh, Pasa que lo veo como una fórmula y no la interpreto. No, Claro. Bueno, igual, para, déjame que tratemos de hacerlo. Después voy a compartir pantalla. ok. Em, Fíjate, vos tenés ponele, un sistema. Este es un sistema cartesiano, que está fijo. Sí. Y este ponele, es el eje X y este es el eje Y. Y tenés un punto P cualquiera y tenés el vector este que es el vector R. ¿Está bien? Claro. Bueno, acá lo que puedes hacer es, en la posición de la partícula, podés fijar un nuevo sistema de referencia que tenga coordenada, perdón, una dirección R y una dirección θ, sea ortogonal, ponele. Esto lo estoy haciendo en dos dimensiones, ¿no? Y θ es lo que yo llamo este ángulo. Sí. ¿Está bien? Bueno, entonces, fíjate, ¿qué es R? R como vector es X. ¿X qué es? Es la distancia entre este punto y el origen, ¿no? Es X en X versor más Y en Y versor, donde Y es esta distancia al origen. Igual una pregunta, para hacer tita y r no tenemos que hacer una transformación lineal, una, una transformación sí, de un cambio de variables para hacer la x igual a... Claro, o sea, a causas trigonometría, ¿no? O Claro, sea, en un eje el r y otro la tita. claro. O sea, hay dos cosas, ¿no? Por un lado tenés las coordenadas, que en un caso serán X e Y, Ujú. y típicamente estas coordenadas vos las referís a X y a Y versor, y después tenés las otras coordenadas, las que son polares, que son R y θ, y acá tenés las direcciones R versor y θ versor. Claro. Y acá, ojo, vos podés escribirte estos en función de estos, Ujú. y estos en función de estos, ¿no? Y podés también incluso escribir las cosas en estas coordenadas, pero con estos versores, y las cosas en estas coordenadas, pero con estos versores. El tema es que hay una relación entre estas cosas y hay una relación entre estas cosas. Sí. Por ejemplo, una de las relaciones es que R, ¿qué es R? R es la distancia del vector posición, ¿no? Pero Sí, bueno, x R, cuadrado más y cuadrado. claro. Pero también, por ejemplo, R por el coseno de θ es X y R por el seno de θ es Y. Sí. Y efectivamente, además es la raíz de X cuadrado más Y cuadrado. Bueno, este, bien. Y con respecto a los versores, lo que tenés es que escribir unos versores como función de los otros. Es un poco más complicado, pero básicamente lo que tenés es lo siguiente, déjame escribir. Acá tenés Y versor, X versor. Ahora, lo que voy a hacer es trasladar estos versores al origen. ¿Está bien? Entonces vas a tener, ponerle el R versor y el θ versor. Y además, esto que está acá forma un ángulo θ, ¿no? Entonces, R versor es el coseno de θ en X versor más el seno de θ en Y versor. ¿Está bien? Sí. Coseno,
porque tengo que proyectar hacia abajo, y seno porque me proyecta hacia el opuesto. Y el tita versor lo que tiene es, esto también es el ángulo tita, entonces acá tenés menos seno de tita en X versor más el coseno de tita en Y versor. Entonces acá tenés cómo se relacionan las componentes en los versores R y tita con X e Y. No, nunca había pensado tita como versor. Siempre lo pensaba con el ángulo y después lo pasaba a otras coordenadas, que sí tenía el versor tita y r. Claro, pues Como, son dos cosas distintas. Una cosa sí, son sí, los sí, sí, sí. versores, otra cosa son las coordenadas, y las Ajá. dos cosas tienen representación en cartesianas y en polares. Entonces, la idea es que vos acá tenés, fíjate, cómo relacionar R y tita con X e Y, y acá cómo relacionar los versores. Todas estas expresiones también se pueden invertir, Sí, ¿no? sí. También podrías escribir, por ejemplo, por ejemplo, ¿cómo lo invertís? Tita es el arco tangente de Y sobre X, ¿sí? Y R es la raíz de X cuadrado más Y cuadrado. ¿Está bien? Entonces acá tenés X e Y como función de R y tita, y acá tenés tita y R como función de Y y X. Sí. Acá tenés R versor y tita versor como función de X versor e Y versor. También podrías hacerlo al revés. Podrías escribirte X versor e Y versor como función de R versor y de tita versor. ¿Está bien? Ujú. Bueno, eh, eso lo que hay que hacer es invertir estas relaciones. La cuestión es que, fíjate que cuando vos, suponete que ahora este punto se está moviendo, ¿no? Si el punto se mueve, X e Y están fijos. Es un sistema que está quieto. Pero el sistema de polares no está más quieto, porque el sistema de polares está definido como que tiene, este, como que los versores están orientados en la dirección radial del punto respecto del sistema cartesiano, ¿no? Ok. ¿A qué me refiero? A que si estuviese por acá el punto, R ahora sería una cosa así, ¿no? Y si estuviese por acá, R sería una cosa así. Porque bueno, R a qué refiere? A la dirección respecto del origen del sistema cartesiano. Sí, sí, sí. Entonces fíjate que el versor R acá, el versor R acá y el versor R acá dependen del punto en el que estoy evaluando mi sistema de polares. Ujú. Entonces, si bien X versor e Y versor son constantes, cuando yo los derivo dan cero, si yo derivo R versor no me da cero. ¿Y eso por qué es? Porque cuando yo hago, ponele R punto versor, R versor punto, si bien la derivada del X versor y del Y versor se anula, la derivada del ángulo no, porque el ángulo puede estar variando Sí, en el sí, sí. tiempo. Ujú. Claro. Entonces, cuando vos te escribís, o sea, entonces, fíjate lo que pasa, cuando vos te escribís R como, si vos metés, déjame ponerlo de esta manera, suponete que acá invertiste déjame borrar este punto porque me molesta. Una vez que vos invertiste estas expresiones de acá, para escribirte X versor e Y versor en función de R y tita versor, reemplazás lo que te da acá adentro. Ujú. ¿Está bien? Y haces lo mismo con X y con Y. O sea, X e Y ahora los reemplazás por las coordenadas polares. Cuando haces eso, acá te queda un quilombo, porque esto va a ser un quilombo, Sí. pero todo ese quilombo se simplifica mucho y lo que te termina quedando es R en R versor. Ok. Que es razonable, ¿no? Sí, sí, Porque sí, en tiene el sentido. sistema de polares es simplemente a una distancia de R en la dirección de R, que está definido, de hecho, como la dirección en la que está la partícula. Sí. Bien, entonces, nada, acá tenés relaciones entre dos sistemas de coordenadas distintos, uno que es móvil y otro que está fijo. Entonces, ¿por qué pasa que se empieza a complicar el tema de las velocidades y las aceleraciones en el caso de polares? Pasa por el hecho de que ahora el R punto ya no es más constante, ya no es más cero. Mm. ¿Entendés? Entonces, bueno, qué pena, lo tenía acá. Bueno, acá tengo R punto, perdón, R versor, dijimos que era esto, y tita versor era esto, ¿no?
Entonces fíjate lo que pasa. Cuando vos... Entonces, este es el vector posición. Esto que está acá es el vector posición en polares. Es lo más sencillo del mundo. Sí. Cuando vos querés calcular la velocidad en polares, lo que tenés que hacer es agarrar el vector posición y derivarlo respecto al tiempo. Ujú. Entonces, esto ahora deriva el R, pero también deriva el R versor ahora, porque el R versor ya no es más constante. No es constante como era en X versor e Y versor. Mm, Entonces, cuando vos... Y, bueno, ¿y qué es esto? Esto es, acá simplemente copio este mismo término, y acá te queda R por la derivada temporal de este bicho de acá, ¿no? Que es el R versor. Entonces, ¿qué te queda? Te queda menos, tengo que derivar el coseno, ¿no? Te queda la derivada del coseno respecto de tita por la derivada de tita respecto del tiempo. Te queda menos seno de tita por tita punto por X versor, ¿sí? O sea, sí. derivé coseno de tita respecto del tiempo. El X versor cuando lo derivo me da cero, porque X no depende de t, pero seno de tita sí depende de t de vuelta, entonces acá me queda coseno de tita por tita punto en Y versor, ¿sí? Ujú. Bien. ¿Esto qué me da? Ahora saco tita punto para afuera, ¿ok? Lo saco del paréntesis porque lo tengo en los dos términos. Sí. Entonces esto te queda R punto en R versor más R por tita punto por menos el seno de tita en X versor más el coseno de tita en Y versor. Pero si te fijas, esto que está acá es tita versor. Ah, sí, 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 sí. Entonces te Exacto. queda R punto en R versor más R tita punto en tita versor. Entonces, esta es la velocidad en polares. Ok. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Lo Bueno, entendí. si querés calcular la aceleración en polares, tenés que derivar una vez más. Te agarras la Ujú. velocidad, la derivás con respecto al tiempo. Y vuelve a pasar lo mismo. Ahora se te empiezan, de vuelta se te derivan los versores. Ujú. Y pasa exactamente lo mismo. La derivada de los versores los podés volver a reagrupar en versores de vuelta. Pero entonces, ahí cuando mirás la aceleración, déjame borrar. Cuando mirás la aceleración, que es el R dos puntos, no me acuerdo exactamente cómo son los coeficientes, pero te queda una aceleración radial y después te queda un término que es, no quiero mentir con esto, pero creo que depende de R punto. Bueno, depende de R punto y de tita punto, creo. Esto en R versor, más otra cosa en tita versor. ¿De dónde lo pongo? Lo voy a buscar en internet. Aceleración polares. Ahí está. Te queda R dos puntos menos R tita punto cuadrado. Menos R tita punto cuadrado. Y después te queda eh, R tita dos puntos más 2. Te queda R tita dos puntos más 2 R punto tita punto. ¿Está bien? Ah, Entonces fíjate que lo que pasa es que si tu ángulo está fijo, o sea, no se mueve, lo único que tenés es aceleración radial y en ese caso lo único que tenés es este término de acá, que es lo que vos esperarías, es cómo se acelera el módulo del vector en la dirección radial. Pero si llegas a tener una velocidad angular, incluso en la dirección radial te aparece una cosa nueva. Pero tiene que ver con eso, tiene que ver con que venís derivando versores que se mueven en el espacio. O sea, matemáticamente tiene que ver con eso. el R es el... Ah, no es un versor, no, nada. No.
Es un vector de módulo 1. Mm, Fíjate, esta es la aceleración, que es un vector, ujú. y lo único que está ahora está en un sistema que es móvil. Depende de estos versores que dependen del tiempo. Ahí acá encontré el PowerPoint del profe y puso R dos puntos como entre paréntesis, bueno, R versor por, entre paréntesis, menos R que es el radio por tita por T cuadrado. A Más, ver, a ver si lo puedo descargar y compartir. yo lo tengo acá, ¿eh? Ah, Va, ok. ¿en qué página está? Eh, 44 de 49, sí. Ah, lo La de llevo hasta la cinemática. 40. Página 44. Ah, no, entonces me ve uno viejo a mí. ¿No tiene? Ah, espera. Lo tiene que haber escrito en general, ¿no? Ah, acá está. Sí. Te comparto pantalla. Dale. Espera que. Si es esto lo que está encendiendo. Está en azul. Sí. ¿Esto es? Eh, a ver, ¿eso cuál es? Bueno, acá tiene la componente en R versor, que no sé por qué le notan los versores al revés de como lo hacemos la mayoría de los mortales. Y después tenés justamente el R dos puntos menos R. Esto, perdón, esto es tita punto, ¿eh? Tita punto cuadrado. Ah, acá lo tengo corregido si querés. Está bien, nada, nada, igual yo quería saber qué ejercicio resolvía para no pisarme con él en la Sí, práctica, sí. por eso se la. Y en tita versor tenés lo mismo. También tenés los términos. Eh, claro, lo que pasa es eso, que tenés una contribución a la aceleración que es un efecto de la elección de coordenadas. Y tiene que ver con que se está moviendo. Porque ahora lo que tenés es una velocidad angular que es no nula. Esto me imagino que es la aceleración a la que te referías. Mm, La aceleración centrípeta, creo que se llama una cosa sí. así. Este, O sea, en el CBC que lo hice. ¿Cuándo fue? ¿El año pasado? No. El año pasado. ujú. Eh, eran multiple choice y la resolvía más o menos por intuición. Porque me lo imaginaba, pero si trataba de hacer la fórmula a veces me mareaba un poco. ¿No? Fijate qué es lo que hace esto, ¿no? Fíjate si vos haces un movimiento circular, Ujú, que sea circular significa que el R es constante, ¿no? Llámalo R mayúscula, es constante. sí. En ese caso, ¿qué pasa? Déjame borrar esto. Aquí hay un punto, ¿no? En ese caso, las derivadas temporales del R se anulan, entonces Ujú, esto no está, ¿sí? Bueno, y esto sí está. Pero si es un movimiento circular uniforme, ponele que la velocidad angular es constante, entonces esto tampoco está, porque el tita no está acelerado, sino que tiene tita punto, o sea, tiene velocidad angular constante. Tita punto es constante, entonces tita dos puntos es cero. ¿No? O sea, está haciendo un movimiento circular, o sea que el radio es constante, ujú, y además es uniforme, quiere decir que va a la misma velocidad siempre, en módulo. ¿Ok? claro. Claro. Ahora, entonces, si está yendo a la misma velocidad siempre, ¿por qué está acelerado? Bueno, necesito una aceleración radial, porque lo que pasa es que la velocidad, como es un vector, y se está moviendo en un círculo, se va torciendo la velocidad, porque la velocidad es tangencial al movimiento. O sea, la suma de la velocidad tangencial y más la aceleración es la velocidad angular. La velocidad angular, No, porque sería en un eh, círculo. No. no, la velocidad angular es la velocidad tangencial dividido el radio. Lo Mm, que te quiero decir acá es que por más que el módulo de la velocidad es constante, porque en cada punto está yendo con la misma rapidez,
Sí, La velocidad como vector está cambiando porque se está torciendo todo el tiempo. Fíjate que acá apunta hacia allá, acá apunta hacia allá, acá apunta hacia allá y acá apunta hacia allá. Y todo el tiempo está girando. sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En cada punto tenés una aceleración que es perpendicular a la velocidad. Tiene que ser perpendicular porque no le puede cambiar el módulo. Tiene que, o sea, la rapidez del objeto, cuán rápido está yendo, tiene que ser lo mismo. Lo único que tiene que hacer la aceleración es cambiarle la orientación al vector este. Tiene que torcer. O sea, es como Porque el ejercicio del río hoy que estábamos viendo que voy para un lado, pero tengo la velocidad de un lado. Y ahí me resta si voy de... si tengo que contrarrestar esa velocidad que me está moviendo, por ejemplo, el río. Así que acá no, tengo que acelerarme para mantener la velocidad. no, bueno, no. Acá te tenés que acelerar para moverte en el círculo. Porque fíjate que, suponete que vos no te acelerás. Si no te Ujú. acelerás, quiere decir que tu velocidad es constante. Sí, Si tu velocidad es constante y vos estás parado acá, en este punto, y tu velocidad es constante, más adelante vas a estar parado acá. sí. Y después más adelante vas a estar parado acá. Vas a estar siempre así. Lo que hace que vos te muevas en el círculo es que tenés una aceleración que te tira para adentro. Entonces te tuerce Es como la el gravedad. vector para allá. Es una cosa así, sí. Te tuerce el vector como vector, pero te deja el módulo fijo. Ujú. Y fíjate que para que eso pase, siempre la aceleración tiene que estar orientada hacia el centro. Por eso es que tenés esta aceleración radial. Claro, es como la velocidad en X no se varía por más que tire un proyectil que haga una comba, va bajando la Mm, velocidad en Y. Pero en X se claro, mantiene velocidad constante. ¿No? sí, sí, Ok, ok, ok. Ah, esa sería mejor comparación. sí. Polares es un tema. Sí, sí. No tenemos nada. Es súper confuso. Mm, Hasta que te acostumbras a, por lo pronto lo que hay que hacer es acostumbrarse a jugar con las coordenadas, con los versores y demás. claro. O eso Cuando también lo tendré que aprendes a hacer. usar bien es súper útil. Yo este problema no sé, bueno, supongo que cuando se entregue me corregirán porque... Mm. eh, no sé, saqué todo. Bueno, funciones son funciones, pero los vectores no sé si me faltó poner un vector. ¿Cuál problema? No sé, a ver, por ejemplo, el 5. El 5 no sé qué... No sé, lo hice. No, también la justificación, no sé cómo, qué voy a poner para justificarlo. Porque Igual, acá, son cuentas. acá obviamente no hay polares, esto es un No, problema. no, 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 hablo de versores y todo eso. Ah, Si necesita poner un vector, porque claro. me acuerdo el primer problema que resolviste que pusiste el versor X para ver XA por el versor X y XB por el versor X. Sí. Pero bueno, son cosas que no me acostumbro. Sí, bueno, tiene que ver con que el movimiento, o sea, tiene que ver con que vos estás especificando posición de algo en el Ujú. espacio. El espacio tiene tres dimensiones. Entonces, si vos me querés decir dónde vive alguien, me tenés que decir cuál es la calle en la que vive, cuál es la altura a la que está y cuál es el piso en el que vive. Me tenés que dar tres números siempre. Lo que puede pasar es que estés en una ciudad en la que solo tenés una calle y sean todas casas. Entonces lo único que tenés que decir es a qué distancia está el centro, digamos. O sea, Una en cosa la así. guía preguntaba, a ver cómo decía, del 5, ¿no? Sí. Elige un sistema de referencia, pero acá te dan el T0, T igual a 0, T igual a T0 y T igual a T1. Ujú. El sistema de referencia se refiere a dónde tomo mi dirección de X. Es decir, se refiere a dónde tomás el... vos vas a tener una coordenada que se llame X, Sí. ¿no? Ujú. Si X vale 17, vos vas a saber dónde va a estar el bicho exactamente. Entonces vos lo que me tenés que decir es dónde está X igual a 0. Ah, ok. Vale, ¿Eh? pero Sí. ¿puedo no tenerlo? ¿Puedo tener XA, XB, XC, como los puntos A, B y C? Podés tener X, A, X, B y X, C, pero ¿qué es X, A? Es la distancia al origen. Ajá. Sí, Entonces, si la vos pongo en sabés un punto cuánto vale arbitrario. X, A, vos ya sabés cuál es tu sistema de referencia. Vos sabés a qué distancia estás del origen. Claro. Ok, ok. Ahí va.
Entonces vos podés elegir tu sistema de referencia, vos podés hacer lo siguiente, vos decís, yo no sé eh, cuál es no sé dónde va a estar el punto C, pero yo voy a definir mi sistema de referencia como aquel que está a una distancia XC del punto C. Entonces Ujú, ya está, vos ya definiste que ese es tu origen. Entonces, si vos sabés qué es lo que pasa respecto del punto C, vos ya vas a saber qué pasa respecto a tu sistema de referencia. claro, genial, genial. Acá sirvió mucho los gráficos. ¿Sí? También lo que pasa con estos ejercicios es que son algunos son bastante intuitivos, que si vos te mandás así a lo cabeza, lo sacás. Ujú, El tema es que por ahí haciendo eso, como que te perdés de el algunas jugo. sutilezas que para poder tenerlas en cuenta necesitas definir las cosas de manera un poco más precisas. Ujú. Este, Ahí va, estuvo bueno, me hizo pensar el problema. ok. Bueno, Bueno, creo que eso es todo. dale. Después sigo haciendo problemas. Suerte. Buen fin de profe. Chau, chau. Chau, chau.